Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión definiremos qué son los FRAD. Antes de entrar de lleno a esta temática, quisiera comentarles que anteriormente ya realicé un video sobre FRBR y guarda cierta relación con esta temática y a su vez eh, estas dos temáticas son importantes para entenderlas y después de eso entender muy bien qué son las RDA, es decir, recursos de descripción y acceso, como código de catalogación, pero que se desprende de estos modelos, de FRAD y de FRBR. Entonces, en la descripción de este video, te dejo un link para que veas el video que ya hice anteriormente de FRBR. Sería importante que lo pudieras ver antes de ver este para, bueno, estar un poco más en contexto y de entendiendo estos dos modelos, como ya les había señalado, será cada vez más sencillo entender lo que son las RDA. Bueno, en español, FRAD se refiere a requerimientos funcionales para datos de autoridad, o lo que sería en inglés, Functional Requirement of Authority Data. Y cabe señalar que no es un código de catalogación, es un modelo más bien, un modelo conceptual para describir y expresar datos necesarios para la creación de registros de autoridad relativos a su funcionalidad en cuanto a la recuperación, es decir, esta recuperación que puede realizar el usuario. Y este fue publicado en 2008, como vemos fue publicado algún tiempo después de FRBR. Entonces, como vemos, estos modelos surgen de esta intención de reunirse. Distintas agencias catalogadoras se unen para ver qué puede ser funcional para el usuario en cuanto a registros bibliográficos, en el caso de FRBR, y en este caso para los registros de autoridad, en el caso de FRAD. Bueno, las FRAD podría decir que se subdividen en dos grandes rasgos, que son muy importantes para comprenderlas, que serían los atributos y las relaciones. Los atributos se refieren a aquellas características propias de la entidad, se le llama dentro de esto. Y bueno, la entidad aquí no son otra cosa que las autoridades como tal, que tienen ciertos atributos, es decir, ciertos rasgos característicos que hay que destacar para tener definido nuestro registro de autoridad y poder hacerlo útil, digamos, útil y fácil de entender por parte del usuario, pero también que permita establecer ciertas relaciones entre distintos atributos de estas entidades. Bueno, relaciones justamente se refiere a esto, a establecer vínculos que puede haber entre las distintas autoridades, entre las distintas entidades, y establecer esto para dar una interrelación fuerte a estos elementos y así el usuario pueda reconocer unos en otros y de cierta forma ampliar su panorama para recuperar información, en este caso recuperar información sobre las autoridades. Entonces vamos a revisar en lo que resta de este video los atributos y las relaciones. Vamos a analizar los principales. Hay unos por ahí que todavía no están bien definidos o no se han terminado de definir como tal y que ya en RDA adquieren un carácter más completo. Entonces vamos a ver principales atributos y principales relaciones. Bueno, primero veremos los atributos de persona. A todo esto de atributos se entiende que las entidades primeramente representan la forma en la que se expresa como tal el elemento. En este caso, al ser atributos de persona, el nombre de la persona. Entonces, por eso ya no se menciona aquí en los atributos, porque se entiende que es algo intrínseco a la persona como tal. Y esto ocurrirá, bueno, en todos los demás atributos que estaremos revisando. Los nombres no se están incluyendo. Bueno, vemos que los atributos de persona pueden ser la fecha asociada, es decir, fecha de nacimiento, de muerte o de actividad. Nacimiento únicamente en caso de que la persona, bueno, aún continúe viva. Nacimiento y muerte cuando la persona ya murió y se tienen las fechas de los años tanto en cuanto nació como cuando murió. Y bueno, también puede ser una fecha de actividad. En caso de que no tengamos exactitud de su fecha de nacimiento o muerte, se puede indicar la actividad en la que, el periodo, digamos, de actividad en que la persona pues estuvo realizando esa labor de autor. Tenemos también el título. Aquí por título se refiere a un rango, un cargo honorífico de nobleza, etcétera, que puede atribuírsele a una persona. Puede ser el título de Sir, por ejemplo, para la nobleza británica, puede ser conde, puede ser todos estos que indican cierto título que tiene la persona, título que va acompañado de su nombre. Entonces, bueno, ese es también uno de los atributos de persona que hay que considerar, que puede o no estar presente en la persona. Hay personas que pueden no tener un título honorífico, entonces, bueno, en ese caso no se incluiría nada en este atributo, digamos, no se indicaría. También el género, es decir, el género de la persona al que pertenece, el lugar de nacimiento, se refiere, bueno, al lugar propiamente donde nació esta persona, y el lugar de fallecimiento, que es el lugar donde fallece, y el país, esto se refiere al país en donde él radicó, el país
al que él pertenece, de su nacionalidad. Tenemos el lugar de residencia, que se refiere ya más exactamente al lugar donde residió, que puede no estar acorde con el de país. Puede ser que una persona nació en un país, pero luego se fue de ese país y tuvo residencia por mucho tiempo hasta su muerte en otro país. En este caso, habrá que indicarlo en el lugar de residencia. Afiliación, si tuvo alguna afiliación a lo largo de su vida. Dirección se refiere, bueno, al lugar donde vivía. Y la lengua de la persona, es decir, la lengua en la que expresaba su obra. Este individuo, esta persona. El campo de actividad se refiere, bueno, al ámbito de trabajo y al área de conocimiento de la persona. Es decir, se refiere a la disciplina como tal, por la cual se le reconoce a esta persona principalmente, su profesión o ocupación, que bueno, es ya la ocupación como tal, dentro del ámbito de trabajo y dentro del área de conocimiento como tal. También está la biografía o historia, bueno, este es, como bien lo indica su nombre, nos indica, nos relata la vida de nuestra persona a la que se le va a hacer la autoridad, y también nos da la opción de poner otra información asociada a la persona, en la cual se puede colocar cualquier atributo que se considere interesante y que no estuvo considerado en los atributos ya antes mencionados. Bueno, como atributos de familia tenemos el tipo de familia, que puede ser categoría, clan, dinastía, unidad familiar, patriarcado, matriarcado, etcétera, que es el tipo, digamos, tipifica a la familia. Puede esto no indicarse siempre, habrá casos en los que únicamente tengamos, por ejemplo, el apellido y no implique una categoría como tal, no sea una dinastía, no sea una unidad familiar, un patriarcado, matriarcado, entonces, bueno, en ese caso no se coloca este atributo. Fechas de la familia, es decir, bueno, fechas que se le atribuyen propiamente a esta familia, puede ser como tal de su apogeo, de su actividad, no sé si hablar propiamente de nacimiento o muerte, más bien de actividad, del momento en el que se les considera a estas familias pues relevantes. Tenemos también lugares asociados con la familia, que se refiere a lugares geográficos como tal en los que se les reconoce estuvo esta familia. También está el campo de actividad, es decir, el campo de actividad al que se dedicaba propiamente esta familia, y la historia de la familia, que es, como veíamos anteriormente, una especie de biografía, se le podría decir, haciendo esta analogía con la persona, una como biografía, digamos, de la familia, donde, bueno, relata su historia y, bueno, sus atributos principales. Tenemos también los atributos de entidad corporativa, que son los siguientes: lugar asociado a la entidad corporativa, que nuevamente, como vemos, se refiere a un lugar geográfico que se le atribuye a esta entidad corporativa. Las fechas asociadas con la entidad, que es, bueno, como ya habíamos visto anteriormente en familia y persona. Lengua de la entidad corporativa, es decir, el idioma en el que regularmente se expresa esta entidad. La dirección, es decir, la ubicación geográfica exacta de la entidad. Su área de actividad, su historia, que es nuevamente como veíamos con la biografía, y otra información asociada con la entidad corporativa que prevé cualquier otra información que no se pueda colocar en los atributos que mencionamos anteriormente. Tenemos también los atributos de obra, que se refiere a la forma de la obra, que podría ser propiamente los géneros, si es ensayo, si es novela, si es poesía. La fecha de la obra, es decir, la fecha en la que la obra se crea. El medio de interpretación, es decir, cómo se interpreta esta obra. El tema de la obra, que se refiere, bueno, a atributos temáticos que conllevan a la existencia de la obra y, bueno, tópicos que aborda propiamente nuestra obra. Y tenemos la designación numérica, que también, bueno, habrá obras que tengan una designación numérica y este es el atributo ideal para expresar eso. Tenemos también clave, que esto aplica para obras que sean musicales, se refiere a la clave con la que se tendría que ejecutar la música. El lugar de origen de la obra, es decir, un lugar geográfico que se le atribuye la creación de la obra. Historia, que bueno, esto comparte lo que veíamos con persona, su biografía y su historia. Es una historia en la que vamos a relatar los sucesos más relevantes de la existencia de esta obra y otras características distintivas que, como vemos, nos permite colocar todos aquellos atributos que no se contemplaron anteriormente. Y bueno, tenemos también los atributos de la expresión, que se refieren a la forma de la expresión, es decir, la forma en la que se está generando como tal esta expresión, la fecha de la expresión, el medio de interpretación, lengua de la expresión, técnica de la expresión. Esto aplica sobre todo para aquello que sea de artes visuales, se refiere a la técnica, si es óleo, si es dibujo, si es grabado, se refiere propiamente a esta técnica. Y otras características distintivas que, como vemos, se refieren nuevamente a atributos que no se consideraron anteriormente.
También dentro de los atributos tenemos los atributos de la manifestación, que se refieren a la designación de la emisión o edición de la obra, es decir, bueno, nuevamente designando esta forma en la que se emitió y editó la obra, el lugar de publicación y distribución, el editor, distribuidor de nuestra manifestación, la fecha de publicación o distribución, la forma del soporte, es decir, bueno, la forma en la que está expresado nuestro soporte, y nuevamente vemos esta importancia de la numeración. Y bueno, los atributos ya propiamente de los nombres, de los distintos nombres que se van a utilizar dentro de FRAD, tenemos el tipo de nombre, que puede ser un nombre de persona, es decir, el nombre personal, puede ser también un nombre de familia, pueden ser nombres corporativos, y aquí cabe señalar que dentro de nombres corporativos se refiere también a nombres de reunión. Bajo esta visión, tanto corporativo como reunión se unifican en corporativos, pero también pueden ser nombres comerciales. Puede haber también nombres de títulos, como veíamos anteriormente, y de manifestaciones de la obra, que a veces esas de manifestación de la obra pueden diferir de un título como tal, lo que se le conoce como título favorito en RDA, que aquí, bueno, sería únicamente título, que recordemos en reglas de catalogación era título uniforme, y que se refiere al título de la obra. La manifestación puede tener un título distinto. La cadena de caracteres del nombre, es decir, yo diría que el nombre escrito como tal, en los caracteres que nos permiten expresarlo por escrito, el alcance de uso, es decir, la forma de obra asociada con un nombre concreto de una persona. Continuemos con los atributos del nombre, también está la fecha de utilización del nombre, que puede variar, puede ser que este nombre fue utilizado por un periodo, pero luego se cambió de nombre. Entonces, bueno, esto indicará en qué fecha se estuvo utilizando ese nombre y ya en las relaciones se establecerá por cuál se reemplazó. Lengua del nombre, es decir, la lengua en la que está expresado el nombre, que esto es importante sobre todo para obras y corporativos, porque ciertas obras se generan en un idioma original y derivan en manifestaciones que pueden tener títulos en otros idiomas. Entonces, aquí es importante, bueno, expresar la lengua del nombre como tal y también la escritura del nombre. Esto va relacionado, va junto, porque nos permite reconocer el original y todos los derivados que han salido de esas obras, o en el caso de corporativos, pues a veces cambian dependiendo el idioma o el lugar en el que operan. Entonces, sí es importante registrar todas estas partes. Y el sistema de transliteración del nombre. En este caso, hay nombres que se transliteran, que están, por ejemplo, escritos en caracteres latinos, pero que se pueden pasar, por ejemplo, a kanjis japoneses o a Devanagari en idioma indio, es decir, en hindi. Entonces, esto puede derivar en distintas formas de escribir un nombre en distintos sistemas de escritura. Entonces, aquí se tiene que escribir el sistema de transliteración en el que se escribió el nombre para, bueno, hacerlo reconocible y permitir saber si hubiera alguna omisión, algún error por ahí, o permitirle al usuario propiamente reconocer la forma en la que está escrito y poder así, pues, reconocerlo y realizar una recuperación óptima. Bueno, ahora entremos de lleno a lo que son las relaciones. En este caso, bueno, veremos esa tabla que se refiere a las relaciones entre personas, familias, entidades corporativas y obras. Como vemos, la relación que se puede dar entre la persona y la persona se refiere a los ejemplos del tipo de relación que veremos a continuación, que es una relación de seudónimo. Es decir, si esta persona tiene un seudónimo, tenemos una relación del nombre de la persona, digamos, su nombre como tal, relacionado con el seudónimo que utilizó. Hay ocasiones en las que los autores pueden tener más de un seudónimo. Entonces, si estas personas tienen más de un seudónimo, hay que establecer estas relaciones. Persona con seudónimo. Por ejemplo, tenemos el caso de Dr. Atl, que se llama Gerardo Murillo. Gerardo Murillo podría ser la persona y la otra persona Dr. Atl, aunque en realidad son la misma persona. Ahí hay una relación del seudónimo entre ambos nombres, entre ambas, digamos, como personas virtuales, aunque en realidad sean la misma persona. Hay una relación del seudónimo como tal con el nombre de la persona, su nombre, digamos, civil, su nombre que está en el acta de nacimiento. Y entonces esto nos permite establecer la relación adecuada que puede haber para reconocer qué seudónimos pertenecen a determinados autores que se les reconoce por un nombre en particular. Tenemos también la relación secular y la relación religiosa que tienen que ver con nombres religiosos que a veces adquieren las personas cuando tienen cierto cargo religioso. Relaciones de cargo que tienen que ver, bueno, con cargos, y en alguna persona lleva el cargo en el nombre y en alguna no lo lleva, entonces sí tiene que establecer esta relación. También tenemos relación de atribución, que bueno, nuevamente está vinculado entre nombres según cómo se atribuye este nombre. La de colaboración, que también puede surgir entre colaboradores, entre personas que colaboraron muy estrechamente una con otra.
que esto, bueno, también puede a su vez subrelacionarse con entidades corporativas que generen un conjunto de personas. Pero bueno, aquí se refiere únicamente a colaboración mutua entre dos o más personas. Relación de hermandad, si hay cierta hermandad entre ambas personas. Relación de padre e hijo, es decir, si estas personas son padre e hijo entre sí, se tiene que establecer esta relación. Y bueno, tenemos también otras relaciones de tipo de entidad con persona y familia, que hay una relación de pertenencia. Si una persona perteneció a cierta familia, se hace esta relación. Y también tenemos relación de persona y entidad corporativa, que es nuevamente esta relación de pertenencia. Es decir, si una persona estuvo presente y perteneció a una entidad corporativa. También puede haber relaciones entre familia, lo cual sería una relación genealógica, es decir, bueno, vinculaciones que hay genealógicas entre dos familias. Relación entre familia y entidad corporativa se puede referir a relación de fundación y de propiedad, es decir, una familia que fundó una entidad corporativa o que le pertenece dicha entidad corporativa. Esto, bueno, esta de propiedad puede ir cambiando, la de fundación no, porque únicamente lo funda una familia. Podría fundarlo únicamente una familia, eh, pero ya la relación de propiedad como tal depende, digamos, de que esta propiedad vaya pasando de una mano a otra. Tenemos también, bueno, relación entre entidad corporativa y entidad corporativa, que puede ser una relación jerárquica. Si tenemos, por ejemplo, a un país y a sus distintas secretarías, la entidad corporativa como tal que representa el país tiene subdivisiones que se dividen en sus diferentes secretarías, en sus diferentes departamentos, y aquí hay una relación jerárquica. Pero también puede haber relaciones secuenciales. En el caso del ejemplo que les comentaba, es la relación que hay entre las distintas secretarías que están, digamos, en un organigrama, están a la par, están en una jerarquía más o menos similar, pero hay cierta secuencia entre una y otra. Entonces, también hay que establecer, bueno, esta relación que pueden mantener entre sí esas entidades corporativas. También puede haber una relación entre obra y obra, que puede ser una relación de equivalencia, es decir, que una obra equivalga a la otra. Puede ser derivativa, es decir, que una obra se crea pero deriva en muchas otras. Una relación descriptiva, es decir, una obra que describe a otra obra. Relación del todo o parte, es bueno, una relación que hay entre el todo y las distintas partes que conforman una obra. La relación de acompañamiento para, bueno, todo aquel material complementario que sería, bueno, también un poco una relación parte-parte. También tenemos relaciones secuenciales entre obras y relaciones de características compartidas. Y cabe señalar que esta tabla se encuentra en el documento que les dejo abajo como referencia. En la descripción de este video les dejaré el link para que puedan acceder a este documento, que son las FRAD como tal, que publicó la IFLA en español. Sería importante que lo leyeran ya que ahí viene la información completa. Esto es únicamente, digamos, un resumen y estamos viendo, bueno, lo principal en cuanto a relaciones y atributos mencionados en este documento, pero la información como tal viene en él, entonces sería importante, les reitero, la revisión de este documento. Bueno, continuemos con las relaciones. Ahora tendríamos las relaciones entre el tipo de entidad de nombre de persona y nombre de persona, que también puede haber una relación de nombre anterior, es decir, bueno, un nombre posterior que utilizó la persona y que cambió. Puede ser que civilmente lo haya cambiado, que simplemente como artista lo cambió. Entonces, bueno, hay que establecer la relación del nombre anterior y esto se da en el sentido posterior también, con la relación de nombre posterior, relación de forma lingüística alternativa, es decir, hay una forma alternativa de expresarlo, de leerlo, de escribirlo, y relación de otras variantes del nombre. Se relaciona con muchas otras variantes que puedan surgir derivadas de este mismo nombre y que sobre todo se puede dar cuando se escribe en distintos idiomas, en distintas lenguas. Entonces, bueno, hay que también dar fe de esto en el registro de autoridad. También puede haber otra relación de nombre de familia con nombre de familia, que puede ser lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Una relación de forma lingüística alternativa, que ya mencionamos un poco más amplio anteriormente. El nombre de entidad corporativa con otra entidad corporativa puede haber una relación de nombre extenso, es decir, bueno, nombres que se acortan, que se alargan, y esto también va relacionado con la relación de acrónimos, siglas y abreviaturas. Ciertas entidades corporativas pueden tener acrónimos, siglas o abreviaturas, y aquí nuevamente hay que establecer las referencias con esos acrónimos, siglas y abreviaturas. E igual que como vimos anteriormente, hay una relación de forma lingüística alternativa y relación de otras variantes del nombre. En cuanto al nombre de obra contra el nombre de obra, tenemos la relación de forma lingüística alternativa, que como ya decíamos, bueno, tiene que ver con formas alternativas de expresarlo, de leerlo, de escribirlo. Tenemos también la relación de un nombre convencional. Puede haber un nombre convencional de esta obra que se relacione con el nombre como tal, con el que se le conoce como el título favorito de la obra, o el título uniforme. Puede haber una relación con otro nombre que sea convencional. Entonces, bueno, hay que establecer esta relación.
Y también hay relaciones de otras variantes del nombre. Puede haber variantes distintas de este mismo nombre de obra, entonces también hay que expresar esto en el registro de autoridad. Y bueno, lo que les comentaba anteriormente, la recomendación a esta lectura es importante, muy, muy importante que lo hagan, porque ahí viene como tal expresado este modelo. Es un documento, pues, algo extenso pudiera ser, pero que se explica muy fácilmente y que de cierta forma vale la pena dedicarle un tiempo a leerlo, ya que eh, ya habiendo leído este documento es más fácil entender lo que en RDA vienen siendo las referencias y un poco los atributos también de ciertas pautas que nos van a permitir realizar una descripción más exacta de los puntos de acceso. Entonces, bueno, aquí la recomendación nuevamente y reiterada de que vean este documento, pues vale la pena que se los indique. Y bueno, con esto terminamos este video. Les agradezco por haberlo visto. Los invito a que se suscriban al canal, a que den like a este video. Y nos estaremos viendo entonces en el próximo video.